Bueno amigos, estamos en nuestra clase de misiología. Vamos a dar seguimiento a lo que hemos visto las semanas pasadas, específicamente la semana pasada, donde hemos hablado de la importancia de la construcción de una misiología desde el Antiguo Testamento, donde vimos que el Señor se hace conocido como un Dios único, como el único Dios de toda tierra, primeramente a través de las experiencias de liberación. Vimos y conversamos la semana pasada un poco sobre el Éxodo y cómo Dios trae libertad al pueblo y libera al pueblo de la esclavitud del Egipto y lo hace para mostrarse a sí mismo un Dios verdadero. Vimos que el propósito por detrás de la liberación del pueblo de Egipto, además de ser el de formar su propio pueblo, de llevar ese pueblo a la tierra prometida, era el propósito de revelarse tanto al pueblo como a las naciones como el único Dios verdadero, único Dios vivo y verdadero. Por eso el Señor derrota a los dioses de Egipto. Vemos, este es el primer gran acto de liberación del Antiguo Testamento. El segundo gran acto de liberación del Antiguo Testamento está en el regreso del exilio. Al regresar del exilio, el Señor da una demostración potente de su identidad, de su fuerza, y ese es clave ahí. Ustedes deben tener en mente y tomar en cuenta que estos dos eventos de liberación son fundamentales en nuestro panorama bíblico. Entonces, usted debe conocer bien el tema del éxodo, pero también comer detalle el tema del exilio y del regreso del exilio. Eh, Al reflexionar un poco sobre eso, vemos que la manera como Dios se revela a su pueblo y a las naciones en el regreso del exilio es bastante diferente de lo que fue en la salida del Egipto. En ambos casos, el pueblo de Israel era una fuerza diminuta, una fuerza muy pequeña, muy reducida y estaba bajo dominio de una nación pagana, de un pueblo poderosísimo, y el Señor obra ahora de maneras diferentes. En un primer caso, el Señor estaba formando su pueblo, arrastrándolo desde la esclavitud para su tierra prometida. Ahora, el exilio era la causa de la causa del exilio era los pecados del pueblo que habían abandonado al Señor, abandonado la ley que fue explicada por Moisés con bastante detalle ahí en el Deuteronomio. Ellos habían abandonado el Dios del Deuteronomio y estaban siguiendo otros dioses, y esta era la causa de su condena. Por eso ellos fueron llevados al exilio. Estamos hablando aquí, en este caso, sobre todo el regreso del exilio babilónico, porque entendemos que hubo dos exilios, ¿no es cierto? El reino del norte se dividió, el reino del sur, ahí después de la, la muerte de Salomón. Su hijo Roboán no tuvo la mejor gestión y obviamente estaba en los planes del Señor eso también. Se separó las 10 tribus al norte formando la nación de Israel, y las dos tribus al sur formando la nación de Judá. De ahí vemos Israel y Judá peleando entre sí, o en algunos momentos formando algún tipo de acuerdos, de pactos, pero mayormente peleando entre sí. El pueblo de Israel, el reino del norte, se alejó totalmente de Dios, se alejó totalmente del pacto. Ellos formaron desde Jeroboam primero su propio local de adoración y se alejaron del Señor. Eso hizo con que ellos fuesen en 722 llevados cautivos por los asirios y fueron esparcidos. Algunos regresaron a Jerusalén ya en los primeros años, pero de la nación de Israel como tal, como el reino del norte, no volvió a formarse nunca más. Casi 200 años después fue 150, 200 años después, fue la vez del reino del sur, el reino de Judá, ahora por manos de los babilonios. Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, Nabucodonosor, que domina en 586, derrota después de años de cerco a la ciudad de Jerusalén, y efectivamente consuma
el periodo del exilio babilónico, que es el tema de gran parte de los libros de la Biblia. Si usted piensa, la mayor parte de las profecías de Isaías están apuntando a eso, las profecías de Jeremías están viviendo eso, Ezequiel también está en ese contexto, las profecías de Daniel también están en ese contexto, varias otras profecías apuntan a eso, las profecías de los profetas anteriores, contemporáneos de Isaías o un poco antes de Isaías, apuntan hacia la necesidad de la fidelidad ante la posibilidad del exilio. Por lo tanto, estamos hablando de un tema profundamente relevante. Debemos tomar en cuenta ese evento del exilio como una manifestación del carácter del Señor. Bueno, eh, cuando nosotros reflexionamos sobre el tema del exilio, vemos que de cierta manera el Señor se revela ahí mostrándose al pueblo, un pueblo rebelde, cómo Él debe realmente ser visto. El pueblo no está viendo correctamente a Dios, no entiende correctamente a Dios, y Él va a mostrarse al pueblo cómo Él debe ser visto realmente. ¿Por qué estamos hablando del exilio babilónico si nuestra clase es de misiología? Voy a recapitular un poquito para usted, para que usted sepa por qué estamos hablando de eso. Entendemos que cuando hablamos de misión, no estamos hablando de misión simplemente como un mandato neotestamentario. La misión en ella está tan incorporada en las escrituras. ¿Por qué? Porque ella está incorporada en la misma revelación de Dios hacia su pueblo y hacia el mundo. Luego, cuando estudiamos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios quiere ser conocido, porque el conocer a Dios es también conocer la revelación de Dios y conocer la voluntad de Dios, y entonces ese es parte del proceso misional, ¿cierto? Por eso estamos estudiando el tema del exilio. Y Dios tiene y manifiesta su misión de llevar la salvación a las naciones y recrear la tierra entera, y por lo tanto utiliza eso, utiliza estos momentos, esas etapas de la historia para mostrarnos cómo es importante entender a Dios tal como Él es y cómo nosotros fracasamos en conocer a Dios, y por fallar en conocer a Dios fallamos en proclamarlo, ¿cierto? Vemos aquí Dios siendo revelado de algunas maneras. Primeramente, Dios se revela como el soberano de toda historia. Y eso es fundamental. Si bien los antiguos estudiosos del Antiguo Testamento pensaban que uh, entre todas las naciones del Antiguo Oriente, uh, esta era la única, la Israel era la única a creer que Jehová, su Dios, estaba activo en la historia, como que si las demás naciones no creyesen en que su Dios estuviese activo operante en la historia. Y vemos aquí en el relato del exilio que no es así, que de hecho las demás naciones tenían una visión bastante clara de que su Dios estaba actuando en la historia. De hecho, era una especie de batalla de dioses. Eso era lo que veíamos ahí, ¿cierto? Así que lo que vemos acá es Dios mostrándose no solamente a Israel, pero también a todas las naciones que Él está activo y de que lo que ellos están haciendo va a ser juzgado por Él, porque Él está presente, Él está vivo y actuando en el mundo, no solamente en Israel, pero en el mundo entero. Es interesante ver, ¿no es cierto?, que Dios está actuando. Ahora, el punto es, eh, ¿cuál es, eh, eh, cuál nación estaba diciendo la verdad? Porque si Israel decía que Dios estaba actuando en el mundo, pero las naciones paganas también, ¿cuál nación estaba en lo correcto? ¿Cierto? El punto es que Dios va a mostrar su acción en el mundo, mostrando primeramente que la condena de Israel era dado por Dios. No era simplemente el fracaso de Jehová, sino que era una acción intencional de Jehová. Jehová no estaba o no había sido derrotado por los dioses paganos cuando su pueblo es llevado cautivo. Jehová estaba actuando en las naciones, llevando otras naciones y reyes paganos a ejercer juicios sobre Israel, sobre Judá. Por lo tanto, es así como el Señor muestra su acción concreta en el mundo.
Vale recordar que, en primer lugar, el propio hecho de que en vista de las circunstancias se afirmara que Dios estaba en el control, pareciera ser un poco raro, porque ¿cómo puede Dios estar en el control si nosotros estamos eh, como que siendo llevados cautivos, ¿no? Pero ese es el punto. El punto es mostrar que Dios muestra su soberanía sobre las naciones porque Él no necesita de la acción de Israel solamente para actuar en el mundo. Dios no actúa solamente en Israel y no actúa solamente para Israel, sino que Dios, siendo Dios de Israel, es también el Dios de todas las naciones, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar aquí en los textos proféticos que hablan del cautiverio del pueblo de Dios, en el cual las demás naciones estaban llamando al pueblo de Israel como una nación que fue condenada en el tribunal divino. Pero lo que vemos es que hay una disputa sobre quién es el Dios verdadero. Hay un tribunal de dioses para establecer quién es el Dios que gobierna la historia. Y por lo tanto, aquí es en el cautiverio, en el exilio, que Dios muestra que Él llama para sí la atribución de ser el único Dios que existe y que controla toda la historia, porque Él controla no solamente su pueblo, Israel, pero también o Judá, pero también controla las demás naciones, ¿no es cierto? Un segundo aspecto interesante de notar aquí es que Jehová no solamente controla su propio pueblo, pero también controla las demás naciones. Eso es lo que ya hemos dicho. Pero hay un detalle interesante con relación a eso. Um, el Señor ejerce juicio a otras naciones independientemente de lo que Israel pueda estar haciendo o no. El Señor no depende de la fidelidad de Israel para gobernar las naciones. ¿No es cierto? Era bastante común que las naciones afirmasen que estos dioses nacionales habían conquistado cierto territorio para ellas y que por lo tanto la misión de Dios, de su Dios en el caso, era únicamente servir a la nación a conquistar sus propios territorios. Pero aquí vemos Dios actuando en aquel contexto, en aquel mundillo allá en el oriente cercano, donde había una acción de Dios no literalmente limitado al pueblo de Judá, pero el Señor afectando las demás naciones de una manera bien interesante. Así que, primeramente, el Señor gobierna por sobre las naciones, no gobierna únicamente a través de Israel y luego también el Señor ejerce su soberanía a través de su palabra. ¿Qué significa eso? Significa que hay un cambio aquí bastante importante de acción por parte de Dios. Dios en el exilio, en el éxodo, el Señor está mostrando su poder primeramente a través de los hechos maravillosos. Y estos hechos son reiterados una y otra vez por el Señor. De hecho, el contar a las generaciones los hechos de Dios era parte del testimonio de Israel. Pero aquí nosotros vemos que el poder de la palabra de Dios, que ya era una parte, en parte establecida como base de la fe del pueblo de Dios, eh, ahora gana una mayor importancia o un mayor destaque. ¿Qué pasa acá? En el exilio, la palabra de Dios es destacada como el medio por el cual eh, la, la fuerza de Dios se ve más visible. Porque, primeramente, hay una impotencia por parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía la condición de ir al templo, de ofrecer sacrificios, de mantener esto. Más, el pueblo de Dios no tenía como a través de las victorias militares, de grandes victorias militares, mostrar al mundo el carácter de Jehová, que era más o menos como funcionaba antes, ¿no es cierto? El Dios que funciona es el Dios que hace con que su pueblo gane las batallas. Entonces, si el pueblo no está en condiciones de luchar como nación y ganar batallas, ¿cómo Dios se va a mostrar en el mundo?
Por lo tanto, exactamente por eso es que el pueblo aquí es visto como mostrando el testimonio del Señor a través de la palabra de Dios. Sea como sea, Israel estaba en el exilio no porque Jehová fuera incapaz de derrotar sus enemigos, sino que porque eh, él había utilizado Babilonia como un instrumento del juicio divino contra Israel. Así que su soberanía había sido ejercida por medio de una victoria militar que servía como testimonio anteriormente por parte de Israel, ahora es utilizada por Dios, una victoria militar de una nación pagana contra su pueblo. Esa victoria es un instrumento de Dios para mostrar quién es Él también. Fíjese cómo es un cambio profundo en la manera como Dios se mostraba al pueblo, exactamente para mostrar al pueblo que Dios no estaba limitado a la espiritualidad que ellos habían construido, una espiritualidad bastante frágil e idólatra, ¿no? La superioridad de Jehová sobre las naciones y sobre los dioses no sería ahora demostrada en el campo de batalla, pero principalmente en el tribunal, no con armas, sino que con su palabra. Ese era el momento en que estaba viviendo el pueblo aquí. Ahora, no podemos caer en el detalle de decir, bueno, es que el Señor no logró vencer y por lo tanto está apelando a las palabras. No es así, ¿no es cierto? Israel eh, tampoco tenía mucha autoridad durante el periodo del Éxodo y el Señor aún así demostró su gran poder y su fuerza magnífica y los libró así. No era por causa de la condición de Israel que el Señor estaba manifestándose ahora más en su palabra, sino por causa de sus planes para el mundo, ¿no es cierto? Um, Debemos ver que la victoria militar de Nabucodonosor en la destrucción de Jerusalén era la prueba de la verdad y del poder de la palabra de Dios que fue decretada de antemano por los profetas. Entonces, el punto aquí no es la victoria en sí, no es la solución del problema en sí, sino que el punto es cómo Dios había anticipado y decretado eso a través de su palabra, mostrándose al mundo, revelándose al mundo, ya no necesariamente a través de victorias militares, pero a través de su misma palabra, a través de sus profetas. Es por eso que en ese periodo los profetas ganan tanta importancia. Fíjense ustedes, en la medida en que va avanzando la historia bíblica, la cantidad de profetas que se acumulan en el periodo pre-exílico, exílico y post-exílico. ¿Por qué? Porque el proceso revelacional de Dios va ganando eh, otras, otros matices en la medida en que se va avanzando. Tuvimos en un primer momento, el inicio de la historia, teofanías. Después, el oficio profético se inicia con Moisés, pero de una forma bastante lenta. De Moisés vemos un gran profeta que surge después, que es Samuel, y después algunos profetas que surgen siglos después, Elías, Eliseo y otros profetas que están en aquel contexto de menor impacto. En la medida en que el reino se divide, se multiplica la cantidad de profetas porque mientras más deterioro espiritual vemos, más se intensifica la acción profética en Israel. Y esa acción profética es básicamente la manifestación de la palabra de Dios, Dios mostrando su palabra, Dios revelando su palabra. Y aquí en el exilio, lo que Dios utiliza más para revelarse al mundo es a través de su palabra. Así que Jehová se revela al pueblo básicamente aquí a través de su palabra, mucho más que a través de hechos militares y de victorias y prosperidad de la nación. Aquí Jehová también actúa primeramente en favor de su nombre. Eso es muy interesante. Porque nosotros podemos preguntar dos cosas aquí. En primer lugar, ¿por qué Jehová decidió traer de vuelta a su pueblo del exilio? Y en un segundo lugar, preguntar por qué
era importante que él comprobara su, su reivindicación de divinidad en medio al control soberano de las naciones por medio de su palabra. Esas dos preguntas nos hace el texto acá, ¿no es cierto? ¿Por qué Jehová trajo de vuelta a Israel y por qué él tenía que comprobar su autoridad a través de su palabra? Um, Básicamente, lo que responde a ambas preguntas es el celo de Jehová por su nombre. Entonces vemos en el regreso del pueblo del exilio que el pueblo no regresa del exilio meramente, como solemos pensar, simplemente porque a Dios le dio penita de ver, pucha, que están sufriendo estos cabros. Ay, ya está bien, ya pagaste por eso, así que vente. No es así. No es que ellos hayan pagado en 70 años o más por por sus pecados. No es eso. Sabemos nosotros que los pecados no serían pagados por una condena como esa. Lo que vemos es todo es una manifestación de Dios en la historia. El Señor trae de vuelta el pueblo para mostrarse un Dios vivo y verdadero. Es decir, Él envía el pueblo al exilio para mostrar un Dios que es serio. Él no tolera el pecado y no tolera la idolatría. Pero no deja totalmente el pueblo en el exilio, sino que trae de vuelta para que entre las naciones no quede la idea de que, bueno, el Jehová fue derrotado, un Dios derrotado como fueron otros dioses de otras naciones derrotadas por Babilonia. ¿Me entiendes? Por lo tanto, lo que vemos acá es Dios mostrando sus celos por su nombre a través del regreso del pueblo del exilio. Había una necesidad moral en el castigo para el pueblo de Israel, pero el regreso del pueblo estaba basado en la gloria de Dios y Dios obviamente no negligenciaría su gloria por su pueblo. Jehová estaba tratando su pueblo de una manera disciplinaria, pero por sobre todo estaba preservando la gloria de su nombre. Así que era como Isaías o Ezequiel muestra, lo que hacía Jehová era rescatar el propio nombre ahí del piso, del suelo donde había dejado el pueblo de la profanación en medio de las naciones. Por lo tanto, esa es la primera razón y no meramente el favor por Israel. La primera razón por la que el Señor decide traer de vuelta al pueblo es por el celo de su nombre, es por su propia gloria. Ahora, también destaca el hecho de que el objetivo de Jehová era hacer con que las naciones entendieran que Él es el Dios verdadero. Y esa pregunta de por qué importaba que la soberanía de Dios se hiciera vista a través de su palabra, por medio de su palabra. La razón era que Dios quería que su nombre vivo y verdadero fuese ampliamente conocido. Y a través de la palabra de su expresión era que su nombre sería replicado entre las naciones, ¿no es cierto? Para probar el poder de su palabra, Jehová, por medio de su profeta, nombra a Ciro como su agente, como él incluso utiliza la palabra pastor, instrumento de la acción inicial de retorno de los judíos del exilio babilónico. Por lo tanto, esa honra es de Dios. Fue Dios quien decidió traer a través de un rey pagano el pueblo de vuelta a su tierra. Y por lo tanto, antes mismo de que el pueblo clamara por eso, el Señor ya había tomado la iniciativa de hacerlo y había enviado su palabra para que a través de su palabra la gente creyese en Jehová. También está el hecho de que la soberanía de Jehová, en esa revelación de Dios en el exilio, muestra la soberanía de Jehová sobre toda la creación. ¿Qué significa eso? Ese tema que obviamente es común en la adoración preexílica fue resaltado de una manera muy especial en la época del exilio y en el retorno de los exiliados, cuando declaraban que Jehová era el único Dios, es decir, la unicidad de Jehová, contrastando con la multiplicidad de dioses, era lo que fomentaba, lo que daba
el fundamento básico de la fe de Israel, mientras que los demás dioses eran dioses transitorios que surgían y desaparecían. Jehová estaba ahí porque solo Jehová era el creador de todas las cosas. Así que las profecías que vemos en los libros de Isaías anunciando la renovación de la fe de los exiliados, enfatizaban más bien la soberanía de Jehová como creador. Es decir, el hecho de que Él sea el creador de todas las cosas hace con que su palabra sea creíble, porque no estamos discutiendo con un semidios, no estamos discutiendo con un Dios que tiene injerencia solamente en una nación, pero estamos hablando del verdadero Dios de Jehová, el Dios de los ejércitos. Así que este es el énfasis, ¿no?, que da el texto, de que por más que la gente esté inclinada a la idolatría, ellos debieran temer al Señor, porque una y otra vez el Señor dice, estos dioses no existen. Es un trozo de madera que uno cortó de un árbol, y con la mitad del árbol uno va a hacer una hoguera y con la otra mitad va a hacer un ídolo. Y luego va a orar a ese ídolo y va a esperar que ese ídolo le dé sanidad. Eso es una locura, es una tontera. Estos ídolos tienen que ser transportados por un lado para otro. ¿Por qué? Porque no existen. Y eso es lo que Jehová está hablando. Él, no obstante, es el que creó todas las cosas. Es así el énfasis que el Señor da. Por lo tanto, el éxito del plan divino para la liberación de Israel está o será espectacular, porque se basa en su soberanía universal de Dios como creador, y el efecto de este hecho salvífico será la demostración de la identidad del estatus y del estatus únicos de Jehová ante el mundo, ¿cierto? Pero hay un otro aspecto acá que habla de la naturaleza única y de la universalidad del testimonio de su pueblo. Es muy interesante. Jehová, Él se revela al mundo, pero Él confía el propósito que Él tiene para las naciones a su propio pueblo. Es decir, Él quiere utilizar a su pueblo como un instrumento de proclamación de sus propósitos en el mundo. Así, el pueblo de Israel es, por lo tanto, instrumento del testimonio. Es llamado a dar testimonio en las naciones de los poderes de Jehová, de la salvación de Jehová, de la acción de Jehová en el mundo. Eso es lo que hablan varios textos ahí de los profetas, como vemos en Isaías 43, de 9 a 12, por ejemplo. Esa era la responsabilidad del pueblo. Y la responsabilidad del pueblo era decir, o sea, la responsabilidad del testigo es decir lo que sabe. Ese es el problema. Y esa es la solución también. Porque el pueblo no conocía al Señor. Por lo tanto, ¿qué debiera hacer el pueblo para dar testimonio del Señor? Conocer al Señor. Y de hecho, la idea de conocer al Señor y de anunciar al Señor están tan profundamente relacionadas en las Escrituras que no la podemos separar. Eso es lo que el Señor quería de su pueblo, que lo conociera. Aquí el texto de Deuteronomio 4:35 dice que todo esto fue mostrado a ustedes para que supieran que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Es decir, todo esto, toda la revelación de Dios, todos los milagros y los poderes de Dios fue mostrado a ustedes ¿para qué? Para que ustedes conocieran a Dios. Ese es el punto. Conocer a Dios es el primer paso para dar testimonio de Dios entre las naciones. Así que hay un énfasis en la acción de Israel, en la nación de Israel, aquí en ese texto de Deuteronomio 4:35. Ustedes fueron llamados a conocer al Señor. Entre todas las naciones, solamente Israel es el pueblo que pudo probar verdaderamente de Dios y que verdaderamente conoce a Dios. Las demás naciones todavía no lo conocen. Así que la idolatría, entre otras cosas, es básicamente ignorancia. Y por lo tanto Israel, como pueblo, que de hecho conoce la verdadera identidad de Dios y por medio de sus hechos
de autorrevelación, debe dar testimonio de ese conocimiento de las naciones. No es necesario un mandato, no es necesario un orden para que ellos cumplan esa función misionera, como id a las naciones. El mismo mandato de conocer al Señor es en sí mismo un mandato misionero. Aquí vemos, ¿no?, cómo las misiones no están simplemente enmarcadas en un mandato nuevo testamentario, pero ya están aquí eh, enmarcadas en el propósito fundacional de Israel. Así que vemos cómo se va completando la acción de Dios en el mundo, la acción de Dios a través de Israel y las grandes liberaciones de Dios en manifestarse al mundo y manifestar su gloria entre las naciones. Y queda claro entonces, al concluir esta sesión de lo que vimos la semana pasada y esta semana, que fue por medio de las grandes experiencias históricas de redención y liberación en las cuales Jehová demostró su gracia y Israel, que Israel creía haber venido a conocer a Dios como único Dios vivo y verdadero. En su naturaleza única y trascendente no había ningún otro Dios como Jehová. Además, los israelitas necesitaban cuidar bien de este conocimiento que les fuera confiado, una vez que era el propósito de Dios que al final todas las naciones llegasen a conocer el nombre, la gloria y la salvación y los hechos poderosos de Jehová y venir a adorar a Él y solamente a Él como Dios. Eso es como podemos resumir estas dos partes acá. Espero que ustedes puedan echar una mirada en este capítulo 3 que estamos estudiando del libro de aquí de nuestro autor Christopher Wright, La misión de Dios. Está ahí en la plataforma. Si tienen comentarios sobre lo que hemos visto, ustedes pueden dejar en la plataforma preguntas, dudas. Nosotros podemos compartir todo lo que conversar y responder todo lo que ustedes pongan ahí. Ok, estamos a la disposición. Que el Señor les bendiga, avancen con las lecturas. Vamos a publicar esa semana el examen mañana, si no me equivoco, para correspondiente a la semana, a la sección pasada, la primera unidad, que no involucra estas 2 semanas, la semana pasada y esta, sino que las semanas anteriores. ¿Ok? Así que eso, Dios les bendiga. Un gran abrazo a todos, estamos comunicados. Chao, chao.